¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Feliz tarde de domingo. Acá en donde estamos, en México, hoy prácticamente es nuestro último o el último día de vacaciones oficiales en las escuelas, en el nivel básico, que es primaria, a lo que acá en México se conoce como primaria y secundaria. Entonces, hoy es último día de vacaciones de muchos niños, adolescentes, mamás, maestras. Acá en México ya todo mundo el día de hoy se anda preparando para mañana integrarse de nuevo a sus actividades. Entonces, bueno, a los que se nos acabaron las vacaciones, ojalá las hayan disfrutado mucho y que como mamás a las que nos toca de repente hacer todo eso, de llevar a los hijos a la escuela, preparar lunch, uniformes, estar al pendiente de la hora de dormir y levantarse y toda la labor que hacemos las mamás, pues que tengamos toda la energía para iniciar de nuevo. Y a las que se integran también a sus trabajos que se dedican a la docencia, a la educación, que son maestras, pues mucha paciencia. Siempre creo que esos trabajos donde te toca pues trabajar con niños, con adolescentes, creo que es de las labores más hermosas, pero de las que se requieren también mucha, mucha, mucha paciencia, mucha tolerancia y muchísimo amor por tu profesión, ¿no? Porque no es sencillo de repente estar pues lidiando ahí con todos los temas de los niños y adolescentes. Bien, chicas, pues por ahí les dejé una actividad. Vamos a dar una pequeña retroalimentación de lo que hicimos, de lo que vimos la clase pasada. Y fue justo empezar a eh, introducirnos al tema de inteligencia emocional. Todavía seguimos con esta cuestión de entender qué es inteligencia emocional, entender la naturaleza de nuestras emociones. Hoy vamos a ver un poquito de cómo se fue dando el término de inteligencia emocional. Vamos a ver inteligencia emocional en la escuela y en la familia para a partir de ahí, ahora sí arrancarnos con cada uno de los pilares, ¿no? De la inteligencia emocional. Entonces, lo que vimos la clase pasada, no sé si recuerdan este cuadrante que hablamos de que las emociones también se pueden dividir, fíjense, de acuerdo a su intensidad. Pueden ser emociones de baja intensidad o emociones de alta intensidad. Cuando son emociones, cuando son emociones, ahorita te comento, Kareli, que yo creo que es en el cuadrante 4. Cuando son emociones de baja intensidad, podemos decir que son emociones como incómodas, o sea, hablando de las emociones desagradables, ¿no? Que son emociones incómodas, o sea, es de baja intensidad, no, no es alto, no quiero explotar, no me siento ya con la emoción hasta acá, no estoy desesperada, ni mucho menos, pero son de esas pequeñas cosas que ahí están constantes. Les ponía el ejemplo que es como caminar con una piedrita en el zapato, ¿no? O sea, vas caminando con la piedrita en el zapato, inicialmente no te molesta, pero a ver, camina unas 3, 4, 5 cuadras con la piedrita en el zapato, pues claro que ya te puede lastimar. Eso mismo sucede con nuestras emociones, chicas. Podemos nosotros estar experimentando una emoción desagradable, una molestia de baja intensidad, pero ahí constante, constante, constante. ¿Qué tenemos que hacer cuando eso se presenta? Analizar, para que a partir de analizar podamos tomar mejores decisiones, ¿no? También existen las emociones de baja intensidad, pero placenteras, que yo les decía que es como el ideal, que es un poquito respondiendo tu pregunta, Kareli. ¿Qué es esta emoción de baja intensidad pero placentera? Lo que conocemos como paz, como tranquilidad, ¿no? No es una emoción desbordada, es una emoción suave, pero se siente muy bien,
¿Cómo podemos describirlo? Pues como paz, como tranquilidad, como una estabilidad en tu vida, como sentir que las cosas están bien. Si ese es tu caso, aquí lo importante es identificar qué decisiones has tomado a lo largo de, pues, del este tiempo reciente que hoy te tienen gozando de esa paz para que puedas continuar haciéndolo. Y algo de lo que hablamos también, chicas, acuérdense que pues no siempre nos vamos a quedar estacionadas por mucho tiempo en alguno de esos cuadrantes, ¿no? Lo ideal es podernos quedar más en el 4, o sea, vivir en paz, pero eventualmente sucederán situaciones en la vida, pues que nos quiten esa paz, que nos alteren, que nos pongan en estado de alerta. Y acuérdense también que las emociones, pues no están en nuestra vida para fastidiarnos, para molestarnos, o sí incomodarnos, eso tal vez sí, pero esa incomodidad es la que nos hace tomar decisiones, es la que nos hace actuar. Y bueno, dando esta pequeña introducción, quisiera que empezar hoy nuestra clase, chicas, con una fábula que les quiero platicar, que les quiero contar. Este pequeño cuento, ahorita ustedes sacarán sus conclusiones, pero tiene que ver con esto que hemos estado viendo durante estas clases. Esta fábula se llama El perro y el clavo. Acá en México, no sé si también acá en otros países, clavo pues es ese palito de metal con el que clavas en la pared y cuelgas cosas, ¿no? No sé si en todos lados se diga clavo, no lo sé, lo desconozco, pero acá en México se llama así. Entonces, bueno, esta fábula se llama El perro y el clavo. Está muy cortita, pónganle mucha atención, fíjense. Eran dos amigos que estaban tomando un té en casa de uno de ellos. Y estando ahí en casa, el dueño de esa casa tenía un perro y el perro estaba echado a un lado de estos amigos. Entonces, mientras ellos estaban tomando el té, el perro se estaba quejando constantemente, estaba incómodo, estaba haciendo ruidos así, de pronto lloraba el perro, se notaba que algo tenía. Y entonces el amigo preocupado le pregunta al dueño del perro, oye, ¿qué le pasa a tu perro? Hay que llevarlo al veterinario, o sea, se ve que está sufriendo, algo tiene. Y el amigo muy tranquilo le dijo, sí, sí, lo que pasa es que está echado sobre un clavo. Y entonces el amigo le dice, ¿cómo? Pues hay que levantarlo, hay que llevarlo con el doctor, con el veterinario. Y el amigo le dijo, no, 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 no. Y aquí viene la lección. Le dijo, lo que pasa es que no le ha dolido lo suficiente para levantarse y cambiarse de lugar. Fin de la fábula. ¿Cuál es la moraleja de esto que les acabo de contar, chicas? Que todas las personas, todos los seres humanos, a veces somos justo como ese perro echado en el clavo. Nos está doliendo una situación, nos está lastimando y a lo mejor cada vez te lastima más, así como si trajeras el clavo ahí, pero muchas veces solo nos quejamos, pero no hacemos lo suficiente por cambiar esa situación. A veces somos como el perro en el clavo. Quejas, 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 pero a ver, ¿qué estás No actuamos. haciendo para cambiar la situación, ¿no? Por eso les digo, a veces, tristemente, ¿qué tanto estamos dispuestos o dispuestas a tolerar? A veces algo nos tiene que doler o incomodar lo suficiente para tomar acción, para hacer algo, lo que tengamos que hacer. Entonces, ahí les dejo esta fábula como experiencia, como inicio de esta clase, para que ustedes lo analicen, chicas. Y bueno, ya saben que al final de la clase vamos a abrir un ratito de una compartida final. Y entonces, bueno, si les parece, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Ustedes tienen ya
Ahí donde está mi cuadernillo. Ustedes tienen ya su cuadernillo. A ver, déjame ver dónde lo tengo. Aquí está. A ver, déjenme les comparto. Aquí está. Muy bien. Ya tienen ustedes su cuadernillo, chicas. Hoy lo que vamos a estar viendo es como estos conceptos de inteligencia emocional a través de la historia para tener un poquito claro esto. Acuérdense también que tienen ahí su círculo de emociones para que así conforme vamos haciendo nuestro ejercicio de autoobservación e ir reconociendo, a ver, hoy cómo me siento, cómo estoy, este círculo de las emociones puede ser una herramienta extra para que ustedes puedan nombrar con mayor exactitud lo que les pasa. ¿Ok? A ver, bien. Me pone aquí Santa. Como las heridas emocionales, excelente historia. Súper, exacto, Santa. Sí, a veces, pues ahí, cuánto tolera cada quien, ¿no? El dolor y qué actitud asumimos a partir de eso. ¿Nos quedamos ahí o nos levantamos y cambiamos la historia? Muy bien. A ver, chicas, fíjense, sobre este tema de inteligencia emocional y cómo es que se llegó a este concepto. No vamos a profundizar tanto, solo quiero sí decirles que este concepto no es nuevo, no es como que apenas ahorita, ¿no? De hecho, ya tiene sus bastantes años, que fue por ahí entre los 1990 a 1995, que gracias a este autor que están viendo ahí en su cuadernillo, que se llama Daniel Goleman, él le dio como tal, así, justo hablando del clavo, le dio al clavo con el concepto de inteligencia emocional. Pero antes de Daniel Goleman, o sea, ya hubieron otros especialistas, otros autores que empezaban a acercarse un poco a hablar sobre esto, aunque no, en ese tiempo no se llamaba como tal inteligencia emocional. Por ejemplo, Charles Darwin y en su teoría de la adaptación y de cómo los animales sobreviven o sobrevive el que más se adapta, él, por ejemplo, hablaba de que en un tema como del mundo animal, la expresión emocional es lo que les servía a los animales para adaptarse y para la supervivencia. Como en la selva, ¿no? Que en la selva es casi casi la ley del más fuerte. Pues ¿quién gana? Pues el más fuerte, ¿no? Y cómo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, chicas, a veces de ver esos programas de animales de Discovery Channel y todo eso, cómo entre especies de animales traen un lenguaje increíble de, por ejemplo, esta lucha de poderes o cómo los machos, entre los mismos machos, se enfrentan entre ellos para ver quién se queda con la hembra, por ejemplo, o en un tema de apareamiento, cómo estos animales tienen un lenguaje animal, ¿no? O sea, no hablan, pero saben quién es el macho, pero para ganarse ese lugar, pues, de qué ocupan, qué hacen, pues pelean, ¿no? ¿Y qué hay dentro de una pelea en el mundo animal? Emociones. Pues visiblemente están enojados, están furiosos, están peleando por tener un lugar. Y quien gana el lugar es el que sobrevive o el que se adapta. Entonces, de esto nos hablaba Charles Darwin, pero no decía como tal inteligencia emocional, ¿no? O sea, lo que empezaba a decirse en ese tiempo era expresión emocional, cómo hasta en el mundo animal la cuestión emocional influía para adaptarte y sobrevivir o para morir literal. Después tenemos otro autor que se llama Thorndike, se llamaba Thorndike, que él hablaba de algo que se llama inteligencia social. Y bueno, al final, en los tiempos de ahora, podemos decir que la inteligencia social es justamente esta capacidad de poder socializar y adaptarte a otras personas, comprender pues el lenguaje de otras personas y todavía si tienes la capacidad de motivar a otros, eso ya es una habilidad social bastante interesante, ¿no?
Pero en ese tiempo él la llamaba inteligencia social, o sea, apenas otra vez como que se acercaban al concepto de inteligencia emocional. Después, otro autor que se llama Howard Gardner, él tiene una teoría bien interesante que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Esa teoría, en lo personal, a mí me parece interesante porque en realidad es así. Y pensemos, por ejemplo, en un grupo de niños de escuela. Hay niños que naturalmente tienen más facilidad para aprender las matemáticas, ¿no? O sea, les gusta y se les da. ¿Por qué a otros no? Ah, porque ese niño tiene más desarrollada su inteligencia matemática. Pero a ver, hay otros niños que tienen facilidad para relacionarse con otros, son así bien sociables. Ah, ¿cómo se llama esa inteligencia? Inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces, así cada niño desde pequeño tiene más facilidad para aprender unas cosas que otras. Esto pues lo podemos entender gracias a esta teoría de las inteligencias múltiples. Somos más aptos para unas cosas que para otras, más hábiles. Y él incluye la inteligencia intrapersonal que tiene que ver con esta capacidad como de ir hacia adentro, como de analizar, de reflexionar, de imaginar, de tener un diálogo interno, ¿no? Es algo contigo mismo. Y eso lo ocupamos en inteligencia emocional. Pero también habla de la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarte con otras personas. Entonces, ya se empezaban a acercar a estos conceptos hasta que Daniel Goleman le da el clavo. Y en el año 1995, él saca el libro que justo se llama así, Inteligencia Emocional, que ha sido un libro que ha sido bestseller mucho tiempo. Y yo sí creo que es un libro que a nadie nos debe faltar, sobre todo si queremos conocer más del tema de inteligencia emocional. Entonces, ya cuando él saca el libro, ese libro fue el boom, porque sí fue como, oh, ahora esto que pasa ya tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre? Inteligencia emocional. A partir de Daniel Goleman, claro, muchos otros autores empezaron a como a reforzar este concepto y esta idea de Daniel Goleman. Entre esos autores, por ejemplo, está Salovey y Mayer, que ellos también hablan de inteligencia emocional y lo describen así, como la capacidad de percibir y expresar emociones, fíjense, asimilarlas en el pensamiento, comprenderlas y regularlas en uno mismo y en los demás también. Ese es el concepto que nos deja Salovey y Mayer. Tenemos otra autora que se llama Emily Sterrett, que ella describe la inteligencia emocional, fíjense, como un conjunto de destrezas, que eso también está padre, de gestión personal y social que nos permitan triunfar en el trabajo y en la vida en general. También su concepto me parece pues muy bien, o sea, se entiende muy bien. Y Daniel Goleman, que él define la inteligencia emocional como una capacidad de reconocer nuestras emociones, pero también las de los demás. Motivarnos, o sea, fíjense cómo él ya habla de motivación y justamente dentro de este curso vamos a ver ese pilar de automotivación y manejar adecuadamente las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Para él eso es inteligencia emocional. Consiste, según Daniel Goleman, en estos 5 pasos, chicas. Son 5 pasos que son súper importantes. Paso número 1, conocer las propias emociones. Eso es el primer paso, ¿no? Es lo que hemos venido trabajando. Por eso, en la medida en que nos atrevemos a observarnos, vamos conociendo nuestro mundo emocional. Punto número 2, manejar las emociones. Cuando hablamos de manejar las emociones, hablamos de saber gestionar, es decir, no dejar que estas emociones nos dominen a nosotras, poder expresarlas de una manera saludable, tampoco reprimirnos la emoción y nunca hablarlo, o sea, eso tampoco es manejar adecuadamente la emoción, o sea, es
gestionar, ¿no? Paso número 3, motivarse a sí mismos. Y yo creo que este es uno de los pasos más importantes, chicas. Vamos a verlo también dentro de un pilar completito. Muchas veces esperamos la motivación externa y cuando no llega, ¿qué pasa? Uf, nos vamos al piso, ¿no? Entonces, motivarse a uno mismo es una gran herramienta porque siempre lo vamos a necesitar, porque naturalmente, chicas, vamos a tener momentos en la vida donde nos cuestionemos, si vale la pena esto o no, lo sigo haciendo o no, continúo o no. Y entonces el saber motivarnos a nosotras mismas es algo que nos puede acompañar toda la vida, aunque venga motivación externa o no. Si nosotros lo sabemos hacer para nosotras mismas, es una gran herramienta. Punto número 4, reconocer las emociones de los demás. Qué importante es también, porque si bien es cierto, podemos estar solas, podemos ser independientes, eh, pero esto no tiene nada que ver con poder reconocer las emociones en nosotros. Y en la medida en que nosotros aprendemos a hacerlo, nuestras relaciones pueden ser mejores. Si nosotros desconocemos o somos indiferentes ante cómo se sienten los demás, creo que sí es una falta de empatía y creo que sí es una falta de habilidad social. O sea, para poder relacionarte mejor con otros, es importante trabajar en ese punto 4, ¿no? Reconocer las emociones en nosotros. Pero ¿cómo queremos hacerlo si no hemos empezado con nosotras, ¿no? Y por último, el paso número 5 pues ya es establecer relaciones positivas con los demás. A mí me gusta más la palabra saludable que positiva, ¿no? Porque quizás cuando escuchamos positivo siempre creemos que tiene que estar muy feliz el asunto, ¿no? Y no siempre. Pero si escuchamos la palabra saludable, mm, me parece más como una relación en donde puedes entender que a veces el otro no va a estar muy feliz o tú no vas a tener tantos ánimos de estar con alguien, pero es saludable, se respetan y pueden llevar una relación sana, ¿ok? Ahí les pongo con negritas una definición de inteligencia emocional, chicas, que a mí me parece muy práctica, muy fácil de aprender y de entender. Y es habilidad de gestionar tus emociones para tener una mejor relación contigo mismo y con los demás. Palabra clave de esa definición, gestionar. ¿Mm? Acuérdense, gestionar no es controlar, no es reprimir, no es ocultar. Gestionar es aprender a reaccionar de formas más funcionales o de formas más saludables ante lo que te pasa. ¿Ok? Bien. Vamos bien hasta aquí. A ver, dice Santa. Un libro extraordinario es uno de mis libros favoritos. Lo tengo desde que empecé mi profesión de psicología. El autoconocimiento es poder, justo, porque mientras más me conozco, más voy a conocer a los demás. Perfecto. Bien, a ver, chicas, entonces, fíjense bien, analicen, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ahí tienen su cuadernillo, analicen las definiciones de los distintos autores. Fíjense, aquí les puse unas definiciones, pero son muy simples, son definiciones muy No, simples. mami, Quiero que las analicen, chicas, y ahí en el recuadrito van a apuntar ¿qué encuentran pero de necesito. similar en sus definiciones? Por ahí alguien se activó su micro, cuidado. Ahí en el recuadrito van a poner qué similitudes se encuentran en esas definiciones, en qué se parecen, qué encuentran, qué rasgos se encuentran similares. Y a su vez van a escribir ahora con sus propias palabras, hasta ahorita
¿Qué es lo que han entendido sobre inteligencia emocional? Ahí lo van a poner también en su recuadrito. Una vez, vamos a dar unos 5 minutitos para este primer ejercicio. Y ahorita que lo terminen, quien quiera compartirlo, pues me levanta la mano para abrir su micro. ¿Ok? ¿Puedes dejar en pantalla los conceptos? Claro. Gracias. A ver, ahí están. Ahí están. A ver, voy a leer mientras siguen en el ejercicio. Algo que nos comparte aquí mi tocaya Alejandra, que dice, a ver, la inteligencia emocional es saber manejar con éxito las emociones, deseos y reacciones de los acontecimientos diarios y de nuestra vida en general. Debemos ser lo más proactivos posibles y resilientes para no desestabilizarnos y tener aplomo al resolver los desafíos diarios en general.
Bien, me gusta mucho, Ale. Me encantó esto de reacciones de los acontecimientos diarios. Fíjense, ya desde ahí ustedes van a poder notar qué tanta inteligencia emocional tienen y qué tanto no, y los otros también. O sea, hay acontecimientos diarios que si bien a lo mejor no son problemáticos, pero sí representan a veces un reto en nuestra vida diaria. Y vale mucho la pena eh, ir reconociendo en nosotras cómo somos, ¿no? Cómo resolvemos, cómo enfrentas esas emociones incómodas de tu día a día que, que se dan por acontecimientos diarios, como bien lo pones aquí, Ale. Muy bien. A ver, me pone aquí Carely, te voy a leer, Carely. Dice, capacidad de reconocer nuestras emociones y las de los demás para tener mejores acciones o decisiones que nos favorezcan a nosotros mismos o a los demás. Bien, me gusta también. Fíjense, en la definición que yo les pongo, en la que les puse en negritas, voy a subir tantito mi presentación, ¿eh? No, es abajo. Esta que les pongo aquí de habilidad de gestionar tus emociones para tener una mejor relación contigo mismo y con los demás. Es una definición que a mí me gusta, chicas, justo porque por la palabra habilidad, porque desde que nosotros hablamos de habilidad, entendemos que es algo que podemos aprender. O sea, no nacemos con esa habilidad. Nadie nace siendo emocionalmente inteligente. Esto es algo que se va desarrollando. Y que a veces, chicas, fíjense, yo creo que ustedes mismas pueden hacer un ejercicio de honestidad con ustedes mismas y a lo mejor muchas de ustedes ya tienen inteligencia emocional y que la misma vida y las mismas experiencias, ni hablar, muchas de esas quizás dolorosas, las han llevado a ser emocionalmente inteligentes, ¿no? A lo mejor pueden reconocer, oye, yo antes era bien impulsiva. O lloraba por todo, por ejemplo, ¿no? Lloraba y lloraba y lloraba por todo. Yo tengo una experiencia que después les contaré así. Y a lo mejor después aprendí a gestionar eso y a no reaccionar de forma tan impulsiva ante las cosas que me pasaban, ¿no? Entonces, este curso también, chicas, les va a servir a ustedes para reconocer que quizás ya son emocionalmente inteligentes y les falta algo más, o a lo mejor les falta un poco más. De cualquier manera, pues qué bueno que están aquí. A ver, voy a abrirte tu micro, Sally, y nos cuentas. A ver, Oli, ahí estás. buenas noches, ¿cómo están todas, chicas? Carely, besos. Pues bien, Hola, Sally. hola, mi amor, hola, Alejandra Huerta. Bueno, estamos por aquí en Maracaibo, sabes que yo soy dominicana. Ah, bien. Sí, bueno, yo he tenido de todo eso que tú hablas, de todo un poquito. En cuanto a lo que mandaste a hacer, pero quería primero hacer una introducción de que yo cambié un poco en mi personalidad, porque yo digo que nosotros no venimos con una instrucción de cómo vamos a hacer. O sea, primero era muy introvertida, pero de una manera tal que me hacía daño, porque yo era muy inteligente y era muy estudiosa, pero en el colegio no rendía porque me moría del miedo para yo hablar frente a un público. Entonces mi mamá fue la encargada, la única culpable de que yo cambiara y que la gente no crea hoy que yo era así. Este, ella me hizo, o sea, totalmente otra persona. Ella me dijo, no, no, vamos, tienes que hacer, o sea, que tu palabra valga, o sea, que des como que importancia y que las personas igual te valoren, porque tú tienes mucha capacidad, tú tienes mucho talento, pero tú pareciera que no lo ves. Y ella está segura de ello, te sientes así. Es, Entonces, bueno, tuve, ajá, parece que hay un micrófono abierto, pero bueno. Sí, ya lo apagaron. Sí, tuve una experiencia muy bonita porque ella fue una persona, yo siento dentro de lo que cabe, siempre la vi, o sea, bastante elocuente, bastante comunicativa,
no tenía miedo a nada, pero no fue una persona tan estudiada. Entonces yo siento que ella quiso a través de mí como lograr cosas de las cuales ella en su vida no pudo lograr, tal vez. Pero fue de una manera tan insistente que tenía una personalidad como que bastante fuerte. Y bueno, eso con ello yo logré hacer cosas que yo jamás pensé que podía lograr. Eh, o sea, yo me veía como frente a una computadora con unos lentes grandes porque yo soy muy buena en matemáticas y yo no quería más nada que no fuera, o sea, solamente estar ahí en una oficina sola, comiéndome los números y ya. Pero ella me hizo ser sociable, o sea, poderme ver frente a un público, poderme parar frente a un podium, poder ser comunicadora, terminar mi carrera y yo no podía creerlo, o sea, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿En qué mundo es este? Pero no me arrepiento de nada, más bien le agradezco porque yo digo que todo lo profesional necesita en la vida hoy poderse comunicar, poder manejar, gestionar sus emociones, sus habilidades, porque uno a través de eso, o sea, logra tanto, tiene más alcance, puedes, todo lo que tú te propongas lo puedes lograr, porque no solo es la inteligencia, como le decía yo cuando estudiaba inglés a unos chicos que me tocaron aquí en el CEBAS, o sea, yo les decía, ustedes no tienen lo que yo tengo la universidad de la vida, ya yo así de grande, pues, porque ellos eran adolescentes y ellos estaban estudiando y son muy buenos y tienen muchos cursos, porque aquí en Maracaibo de verdad y en Venezuela la gente es muy preparada. Eso a mí me llama muchísimo, poderosamente la atención porque esas capacitaciones son las que mañana te van a dar a ti. O sea, todo lo que tú anhelas. No es solamente, o sea, mirando para el techo y soñando. O sea, tú tienes que tener algún título y también algo de lo cual tú sientas pasión, con lo cual tú conectes. No importa que mañana tú seas un taxista, pero ajá, tenemos que tener una profesión. Entonces aquí la gente se motiva mucho y motiva a los hijos a eso. Y a mí, o sea, me encanta. Yo nunca termino de estudiar, yo siempre estoy pendiente a capacitarme, me gusta eso. Y eso, como te digo, o sea, eso sí, o sea, lo tenía desde siempre y con ella pude lograr, o sea, poderlo mostrar al mundo, pues, porque sé que estaba quedando ahí como encerrado, o sea, ese conocimiento lo tenía ahí guardado. Y bueno, quería decir que igual la personalidad y el estilo son creados, o sea, no nacemos con ellos. Las personas, cada una puede cambiar del cielo a la tierra si quiere, si se quiere transformar. O sea, toda persona tiene la capacidad, igualito como si fuera Donald Trump, igualito como si fuera cualquier persona famosa que ahorita pueda ser fuente de inspiración, podemos lograr ser esas personas y hasta más de ahí. Siempre y cuando tengamos convicción y tengamos, o sea, que podamos tener el camino y las herramientas y todo para lograrlo. Entonces, en cuanto a lo que dijiste, vi que tenía relación un poquito lo de Saloni y Mayer con la de Goleman. O sea, porque hablan los dos en reconocer nuestras emociones y la de los demás. Y para mí, la inteligencia emocional es tener la capacidad de reconocer las emociones y poder controlar la reacción de las mismas, logrando así ser empáticos en cuanto a poder gestionar y aprender de los otros Me también. gusta. Exacto. Hasta ahí. Me Gracias. gusta, me gusta. Muchas gracias, Sally, por compartirnos. Qué bonita está este fragmento de tu historia. Y fíjate, y lo vamos a ver a continuación también, qué importante son los padres y los profesores en la vida de un niño y adolescente porque tú ya tenías esa habilidad ahí, pero estaba cubierta por inseguridades, por miedos, por muchas razones, ¿no? Y tu mamá te ayudó a potenciar esa habilidad que tú tenías por ahí dormida, ¿no? Ahora dijiste algo también que me parece muy cierto, que es saber comunicar. O sea, esto sí es bien importante, chicas. Y hablando de saber comunicar tanto en, digamos, como en corto, en tus relaciones constantes, hijos, pareja, socios, cómo comunicarte como a grupos más grandes, ¿no? El perder un poquito este miedo a hablar en público. Ese es uno de los grandes miedos de mucha gente alrededor del mundo, ¿eh? Pueden tener muchos conocimientos,
pero se paran frente a un público o un micrófono o ahora de pronto una pantalla y te gana el nerviosismo, te gana el miedo, tu pensamiento está más enfocado en qué van a decir de mí, me van a juzgar, van a decir, y no, o sea, en la medida en que uno lo va practicando, vas venciendo ese miedo. Y sí es muy importante para cualquier profesionista aprender a comunicarnos. Eso es algo bien interesante que nos comparte, Sally. Muchas gracias. Y sí, es ir aprendiendo de la misma vida, como tú bien lo dijiste, ¿no? La universidad de la vida, pues a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y a veces con los problemas o los conflictos o los miedos o hasta las tristezas puedes descubrir las grandes capacidades que tiene cada quien. Muchas gracias, Ali. Fíjense, voy a leer algunos mensajes que dejaron por aquí en el chat para continuar. Miren, me gusta lo que dice aquí Luz. La inteligencia emocional es saber reconocer esos pensamientos que se van transformando en sentimientos y detonan emociones de baja o alta vibración. Qué bonito cómo lo acomodaste, Luz. Fíjense, ahorita que Luz habla aquí en su definición de emociones y de sentimientos, quiero decirles cuál es la diferencia, porque no es lo mismo, chicas. Las emociones, acuérdense, son inmediatas y son de corta duración, o sea, unos minutos tal vez. Ejemplo, tú vas manejando y de repente se atraviesa un perrito y frenas el coche y te asustas porque casi lo atropellas. Eso te generó una emoción, ¿no? Sorpresa. Y llegas a tu trabajo y llegas alterada. Ahí todavía traes un poquito la emoción y sientes, ay no, y le platicas a tu amiga, ¿qué crees? Casi atropelló un perrito, no sabes, me asusté. Te ocupas y va bajando. Ya, se fue la emoción, chicas. El sentimiento es algo que ya te dura más tiempo, que ya es más profundo. El sentimiento ya tiene un significado más profundo. Ejemplo, no sé, cuando te enteras de que alguien falleció, por ejemplo, ¿no? De la muerte de algún ser querido. Eso, cuando te enteras y te dan la noticia, inicialmente es una emoción, chicas. Quienes han experimentado esto saben de lo que les hablo. Inicialmente es una emoción, pero conforme pasa el tiempo, le vas dando significado a esa pérdida y eso sí o sí ya se vuelve sentimiento. Es algo más profundo. Se instala en ti más tiempo. ¿Ok? Bien, gracias, Luz. A Eh, ver, Contar ¿sí? algo. A ver, ¿quién abrió su micro? No sé. Marlene, es Marlene. A ver, Smarlin, cuéntanos. Con lo que me pasaba anteriormente en las separaciones que yo había tenido con mi esposo, yo lo hacía por impulso, pero después que pasaban 2 días, 3 días, como que la emoción se bajaba y yo decía, ay, pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo no debí de salir, me precipité y eso. Pero ahora es diferente porque ahora han pasado los días, ya la emoción se ha bajado y aún yo siento que ya la decisión que tomé fue porque yo pienso en cómo yo estaba allá y yo digo, ay, no, es que yo no quiero volver para atrás ni loca, porque es que lo que yo estaba viviendo, las emociones que yo estaba viviendo allá, eran tan desagradables que yo digo, mejor prefiero quedarme pasando trabajo que volver para atrás. Entonces ahí yo entiendo como que, por ejemplo, antes yo me dejaba dominar por las emociones, yo lloraba, pero después era muy manipulable. me, Mm. mani- me, me hacían daño y luego me pedían perdón y me decían que iban a cambiar y yo ahí como que me dejaba envolver y manipular, pero ahora me he dado cuenta que no, que mi corazón está más fuerte, mis emociones están más controladas, no me dejo llevar por palabra bonita, sino que ya tengo como mi inteligencia emocional fuerte, ya Mm. no me ando dejando marear por cualquier cosa. Bien, bien.
Bien, Marlene, muchas gracias por compartir y espérate, porque apenas vamos empezando, Marlene. Conforme vayamos avanzando, quizás vas a ir encontrando que todavía hay algo en lo que puedes seguir mejorando. Siempre todos tenemos, todas tenemos, chicas, áreas de mejora ahí, espacios que todavía podemos ir mejorando. Pero gracias por compartir, Marlene. Fíjense aquí lo que nos dice Génesis, que se me hace súper interesante igual. Ella nos dice que todos los autores coinciden en que la inteligencia emocional tiene que ver con reconocer, comprender y manejar tanto nuestras emociones como las de los demás. Ahí voy a abrir un paréntesis, chicas. Podemos comprender o tratar de comprender las emociones de los demás. Lo que no podemos hacer es manejar las emociones de los demás, ¿eh? Hay que tener ahí cuidado con eso. Sí, con trabajo, a veces podemos con las propias, ¿no? Y nos pone aquí Génesis, yo entiendo que la inteligencia emocional no es solo controlar emociones, sino también usarlas a nuestro favor. Aplauso por eso, para motivarnos, adaptarnos a lo que nos pasa y construir mejores relaciones con quienes nos rodean. Perfectísimo, Génesis. Justo, no nada más es controlarlas, sino usarlas a nuestro favor. Fíjense, chicas, no sé si ya se los dije en alguna clase, y si sí, pues se los tendré que repetir, ¿no? Eh, pero a mí me gusta ver que todas las emociones pueden ser muy funcionales si las usamos a nuestro favor. Incluso un enojo, por ejemplo, ¿no? El enojo, si tú lo utilizas a tu favor, te lo garantizo. Es súper poderoso, súper. Es un enojo, quizás vamos a llamarlo así, como un enojo positivo, que es esta inyección o este motor que te impulsa para lograr a veces muchas cosas. Como por ejemplo, cuando alguien, no sé, por ejemplo, tú quieres emprender algo, ¿no? O tienes una iniciativa sobre algo y alguien te dice, no, está muy difícil eso. No, yo no creo que lo vayas a poder hacer. No creo, ¿no? Y quizás eso te genera un enojo de tal forma que tú a veces por enojo dices, ah, pues ahora voy a demostrar cómo sí funciona. Y ese enojo, si lo utilizas a tu favor, te puede ayudar, pero muchísimo. Entonces, como bien dices, Génesis, muy bien por eso, ¿no? Hay que aprender a usarlas a nuestro favor. Dice aquí Grace, no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes, refiriéndome al conocimiento. Totalmente. Daphne dice, totalmente enojo constructivo. Muchas veces he pasado emociones negativas para catapultarme y es donde encuentro la fuerza que me impulsa a hacer lo que no me atrevía en el pasado. Exacto, Daphne. Es como la gente a veces que va al gimnasio, ¿no? Bien dicen que hay muchos que van al gimnasio que traen el corazón herido. Y sí, puede ser que sí. ¿No? Hay gente que viene de una ruptura amorosa y dicen, ahora me voy a ir al gimnasio y me voy a poner así en mi mejor punto. Pues qué bueno, o sea, yo de verdad digo, bravo, qué mejor que te vayas al gimnasio y digas, va, órale, 20 sentadillas y estés, a que estés llorando en el sillón, tirado, porque tu relación terminó. Es, a ver, ¿cómo vas a utilizar ese enojo, esa tristeza, esa frustración, eso que sientes a tu favor? Entonces, bien por eso. Bueno, chicas, creo que hasta aquí la gran mayoría entendemos hasta ahorita lo que es inteligencia emocional, ¿verdad? Entendemos para qué están nuestras emociones y cómo nos pueden ayudar. Ahora fíjense, vamos a ir entrando algo que se llama educación emocional, que en lo personal creo que cada vez es más importante que las personas desde muy chiquititos empiecen a tener educación emocional, empiecen a entrenarse sobre esto, ¿no? La educación emocional, pues es un proceso continuo y permanente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, chicas? Que no dejamos de aprender. Es más, lo que estamos haciendo ahorita con este diplomado es educación emocional. Nos estamos entrenando en estos temas que a veces nadie los da. En las escuelas, no sé, en sus lugares, en sus países,
Pero acá en México, chicas, sí les puedo decir, apenas empieza y con unas materias que los alumnos ven, no me lo van a creer. Una vez por semana. Se llama la materia que acaban de meter, que bueno, al menos la metieron, se llama socioemociones o socioemocional. Y es una materia que habla de estos temas, pero no es una materia en realidad que se le dé una importancia como matemáticas, como inglés, como español. O sea, es como diríamos en México, una materia de relleno. Y yo siempre creo que esas materias tienen que ser básicas, a veces desde chiquititos hasta la universidad. ¿Cuántos problemas se evitarían en el mundo si un niño o un adolescente, imagínense, sepa cómo reaccionar ante las cosas o a tomar mejores decisiones, chicas? Fíjense, justo hoy en la mañana aquí donde yo vivo en un lugar que se llama Pachuca, que pertenece a un estado que se llama Hidalgo, que está justamente en el centro del país de México. Y justamente hoy en la mañana, así cuando uno va viendo las noticias, ¿no? Vi una noticia de esas terribles que dices, ay, ¿por qué pasan estas cosas? Pero que es de lo más común, de unos chavos, de 4 chavos, que anoche se fueron de fiesta, tomaron alcohol, se les pasaron las copas, tuvieron un accidente en una avenida de aquí de donde yo vivo y los 4 se murieron y estaban entre 19 y 20 años. Y ahorita en Facebook, ya ven que esas noticias corren muy rápido. Hace rato que estaba viendo mi Facebook, muchos de mis contactos ahí poniendo las imágenes de mi más sentido pésame y yo pensando, imagínense el sufrimiento de esos padres, de los hermanos de esos niños, niños digo entre comillas, ¿no? Chavos. ¿Qué fue lo que pasó? Estos chavos se fueron de fiesta, se les pasaron las copas, uno de ellos se subió al coche y las otras personas se fueron con él y se accidentaron y se murieron. A ver, ustedes se imaginan, y tampoco quiero como decir que la inteligencia emocional es la varita mágica que resuelve todo. Pero ¿qué pasaría si esas chicas que se iban a subir al coche de este chavo que iba muy borracho y muy tomado hubieran dicho, no, no, yo no me subo a ese coche, no me voy? Que en ese momento hubieran podido tomar otra decisión y que mejor le hubieran hablado a sus papás con todo y que a lo mejor el papá la hubiera regañado, ¿no? Pero oye, papá, ¿puedes venir por mí? No me voy a ir con él porque viene muy tomado, ¿no? O incluso me voy más atrás, el poder autocontrolarse para no consumir tanto alcohol y decir, a ver, me voy a tomar una, dos o ninguna. No hubo un autocontrol desde antes, chicas. Y eso, esa decisión que muchas veces pasa en los jóvenes, que son impulsivos todavía, termina en tragedia. Y como esos casos, un montón. Por eso yo sí creo que la educación emocional es básica en la vida. Los jóvenes, los adolescentes, los chavos, las chicas, los chicos que de pronto sienten que, si tomo alcohol, ya somos parte de, ¿no? Se sienten poderosos y ahí hay una gran falta de autocontrol. Gestión emocional. Prefiero mejor que me regañe mi papá a subirme a ese coche. Esa decisión hubiera salvado la vida. Entonces, esa es la educación emocional, chicas. Ahorita leo, a ver, me quedé aquí en el comentario bueno, a ver, voy a leer, aquí Salim me pone, es como moral y cívica, exactamente, hace cuenta esas dos materias. Rosana pone, me encanta porque aprendo mucho y ayudo a las personas y a veces me pongo fuerte como si fuera una experta, pero qué bueno, Rosana, está bien, está bien. Dice Ale Molina, la psicología inversa es un muy buen ejemplo de inteligencia emocional. Ocupas las limitaciones para desafiar a romper impedimentos o mentes negativas de las personas y motivarlos a atreverse a ser diferentes. Me encanta eso. Superando límites mentales que muchas veces se ponen los individuos e incluso nosotros mismos. Qué bonito, Ale, justo, ¿no? Como decir, no, no puedes con esto, no creo que puedas. Y eso, ¿cómo no?
Dice aquí Carla, el poder de las decisiones. Exactamente. Sally dice, ni fuerza de voluntad. Justo, ¿no? O sea, ¿dónde quedó ahí esta fuerza de voluntad, este saber decir no? Por eso sí creo que el poder del no te puede salvar la vida. Entonces, de eso se trata la educación emocional, chicas. ¿Qué enfoque me gusta darle a esto? Ahí se los pongo en negritas. Prevención, prevención. Las personas generalmente acudimos, ¿qué pasa? Generalmente acudimos al doctor cuando ya traemos el dolor, ¿no? Generalmente vamos con el dentista cuando, la muela ya. Generalmente empiezas a cuidar tu alimentación cuando ya empezaste con problemas de colitis, gastritis, úlcera o de circulación y ya vas con el doctor y te dicen, oye, es que no estás haciendo ejercicio. Entonces ya me pongo. O sea, a veces nos llevamos al límite, chicas. Y con esta cuestión emocional también. A veces vamos con el psicólogo, o cuando ya tenemos un problema muy grande. Entonces, para mí la inteligencia emocional es justamente desde un punto de vista de prevención. Hay que entrenarnos en estos temas desde la edad que podamos, ¿no? Y esto nos puede ayudar a muchas situaciones futuras que terminan en tragedia. O bien, si ya vamos a atravesar situaciones difíciles, al menos tener más herramientas para decir, ok, esto es pasajero, ya estoy viviendo esta situación, ¿cómo la transformo en algo funcional para mí? ¿Ok? A ver, voy a abrirte tu micro, Santa, y aquí me quedo mientras en la pantalla aquí. Ya está prendido tu micro, Santa, pero no te escuchamos. Ahí está. Creo que sí. A ver. No. No, no te escuchamos, Santa. A ver, Ahora, háblanos. ahora, Ahora sí. ay, perdón, es que mi internet está un poco débil, por eso no puedo prender la cámara. No te Pero preocupes. cuando habla de la educación emocional, yo conversaba con un grupo de jóvenes y yo decía que la inteligencia emocional deben de ponerla ya como una materia básica, como una materia más básica, para que llegue desde muy temprana de edad a los jóvenes, a los adultos, porque que la inteligencia emocional es como que te da ese autoconocimiento, ¿verdad? Que te ayuda a poder identificar tus emociones y comprender su impacto en el comportamiento humano. Te ayuda también a la autogestión. Se enseña técnica para manejar las emociones de manera adecuada y saludable. La empatía, ¿cuántas vemos ahora en día? ¿Cuántas personas insensibles a lo que le pasa a los demás? Entonces, la inteligencia emocional te lleva a eso, a tu ser empática, a fomentar la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás, el dolor de los demás. Las habilidades sociales, como bien decía mi querida Alejandra, desarrollar competencias para interactuar de manera efectiva en diversas situaciones sociales en la vida. O sea, para mí, yo creo, si yo pudiera ir como donde el ministro de Educación del mundo entero, yo le dijera eso. Hay que poner esa materia como si fuera matemáticas, sociales, naturales, porque en verdad en esta generación que estamos viviendo se necesita demasiada inteligencia emocional, demasiada. Este tema, yo lo hablo y de verdad, mira, es que me fascina, porque hay que descubierto tanto potencial de la inteligencia emocional, tanto que puede ayudar al ser humano. Totalmente. Tiene un valor invaluable. Esto es algo maravilloso. Gracias, gracias. Gracias, querida Santa. Si un día vas con el ministro de Educación a nivel mundial, yo voy contigo. Y coincido 100% contigo. Esto se necesita y urge. Fíjense, no me quiero escuchar como muy clásica al decir, ay, es que en nuestros tiempos no. O, ay, es que los jóvenes de ahora.
Pero sí algo pasa, chicas, o sea, sí pasa algo con muchos jovencitos que son pues al final las generaciones futuras, ¿no? Hay mucha carencia de valores, mucha carencia de autocontrol, el interés puesto solamente pues que entre los juegos, entre las redes sociales, entre el TikTok, y yo no dudo que entre tantos TikToks pues te encuentres algún contenido valioso, ¿por qué no? Pero parece que ese es el centro de la atención y todo lo demás parece muy vacío, ¿no? Muy hueco. Em, Creo que también acercarlos al deporte, acercarlos a la educación, pero un tipo de educación que realmente los motive y los atrape, ¿no? Y falta también, creo, acercarse mucho como familias. Hoy yo veo familias muy dispersas, padres muy indiferentes con sus hijos o a veces muy sobreprotectores, ¿no? Es todo un tema, chicas, pero miren, al menos creo que lo que estamos haciendo aquí, cada una de nosotras, por nosotras, y si esto lo llevamos a nuestros espacios, llámese familias, hijos, pareja, negocio, emprendimiento, ya estamos haciendo una diferencia. Y esto a su vez puede, así como irse haciendo un movimiento cada vez más grande, ¿no? De situaciones positivas, de educación emocional. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve la educación emocional? Ahí les pongo estos puntitos, entre muchas otras cosas, como bien ahorita lo dijiste perfectamente bien, Santa. Adquirir más conocimiento, un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar emociones en otros, que ahí también entraría la empatía, nombrar las emociones correctamente, lo más importante, desarrollar habilidad para regular las emociones. Fíjense esta, desarrollar habilidad para generar emociones positivas o emociones agradables, ¿no? Desarrollar la habilidad de automotivarse y adoptar una actitud positiva. La educación emocional, chicas, puede adquirir distintas metodologías, es decir, hay muchas formas de enseñar inteligencia emocional, desde dinámicas de grupos, grupos, por ejemplo, de autorreflexión, juegos, lecturas, fábulas. Justo en el libro de inteligencia emocional, ahí vienen como muchos ejemplos de cómo en su momento enseñaron inteligencia emocional a muchos grupos de jóvenes. Ahora, no nada más la escuela, chicas. Ay, perdón porque yo sigo un poco con mi tos, ¿eh? No nada más en la escuela, sino, fíjense, la familia también es un lugar ideal para enseñar inteligencia emocional y también para aprender. La familia, chicas, es literal como el núcleo de donde empieza todo. Fíjense cómo en una familia, o sea, nosotros nacemos y ya llegamos a esa familia. No importa si la familia es grande o pequeña, si están presentes mamá y papá o solo mamá o solo papá, si hay hermanos o no hay hermanos, no importa. Al final, la familia es el núcleo, de ahí empieza todo. Depende cómo te tratan en la familia, depende el tipo de comunicación que se da en la familia, cómo se resuelven los conflictos en la familia, cómo se hablan en la familia, o sea, todo eso desde ahí vamos aprendiendo inteligencia emocional. Ahora quiero que vayamos entrando más a este tema y vamos a recordar. A ver, recuerden, chicas, en su escuela, cuando ustedes eran pequeñas, hablemos de la escuela primaria, ¿no? Esos primeros años que va de los 6 a los 12 o a los 15 años, ese nivel de educación. ¿Les daban algo de educación emocional? ¿Había alguna de estas materias? ¿Cómo era en su escuela? Ahorita quien quiera me comparte. Y ahora vamos. En su familia, chicas, ¿les daban educación emocional? ¿Había una educación emocional? Es decir, ¿resolvían los conflictos hablando, llegando a acuerdos?
cómo se resolvían esos conflictos. Y en la escuela también, ¿no? Ahorita ya me compartirán ustedes algunas experiencias, pero pues yo les puedo adelantar. Cuando yo estaba chiquita, si algún compañero, fíjense, ¿eh? Si algún compañero se portaba mal o sacaba malas calificaciones, el profesor lo paraba en el pizarrón y le pintaba unas orejotas de burro, así, y ahí parado. O lo mandaba a la esquina del salón, así, párate ahí. Y viendo a la pared. Y ahí te quedas parado. O a mí no me tocó tanto, pero el típico profesor que literal te pegaba, ¿no? Te aventaba el borrador o ponías así las manos, así, y te daban aquí así, ¡pum! O a los niños como, ¡pam! Les jalaban las patillas, ¡wow! Cero inteligencia emocional, ¿están de acuerdo? O sea, eso ya era humillante. Pero bueno, eso eran los tiempos de antes. Hoy me parece que también nos hemos ido un poquito al extremo. Entonces, a ver, chicas, reflexionemos sobre esto. Ahora, eso que se manejaba en su familia, por ejemplo, cómo se resolvían las cosas. ¿Ustedes han repetido esos patrones? Si ustedes ya son mamás, a lo mejor de repente se van a encontrar con el, ¡ay! Ay, así me decía mi mamá, o ay, ahorita estoy repitiendo algo que hacía mi mamá. Lo que tengan de idea en su cabeza, apúntenlo ahí en el recuadrito de su cuadernillo y ya saben, quien quiera compartirme, les abro su micro. A ver, Katy, abro tu micro. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están todas? ¿Cómo estás, Este, Katy? bien, gracias. Disculpe que no comparta con la cámara, se me dificulta un poco el internet y para ser la razón, pero para la foto final seguramente sí lo voy a poder abrir. Vale. Este, bueno, básicamente quería reflexionar con todo esto que he estado escuchando a mis compañeras, más todo lo que he escuchado de ti, Alejandra. Ujú, Por ejemplo, en mi caso personal, en la escuela primaria realmente nunca me dieron inteligencia emocional. De hecho, se solucionaban las cosas castigándolo a uno, quitándole de repente uno se portaba mal, le quitaban a uno el recreo, uno discutía con el amiguito y entonces le llamaban a uno la mamá y entonces la mamá por supuesto le regañaba a uno delante del amiguito y delante de la maestra, o sea, todo era una tragedia. En mi casa, pues tampoco vi inteligencia emocional porque todo se resolvía con castigos, todo se resolvía con amenazas, o tú haces esto, o te pasa esto, ¿no? Ahora, a título personal, yo he tratado, y precisamente esa es una de las razones por las cuales estoy aquí haciendo este diplomado, yo he ujú. tratado de ponerme mucho en el lugar de mi hija, ¿no? No ser una mamá complaciente, como a lo mejor se pudiera entender, sino entenderla. Porque si para mí no es fácil ser adulta, pues tampoco para ella es fácil Claro, ser adolescente, ¿no? claro. Entonces, por supuesto, llegar siempre a acuerdo, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que llegar hasta aquí, no me parece lo que está pasando ahorita, mira cómo podemos mejorar esta situación, hablando siempre. Ahora, yo no sé si ustedes de casualidad han escuchado esta serie en Netflix que todo el mundo ha hablado de ella, se llama Adolescencia, Sí, que es una serie que muestra realmente cómo no hay inteligencia emocional, definitivamente, ni en la casa ni en el colegio. En ujú, ninguna parte de inteligencia emocional. No nos enseñan a ser inteligentes emocionalmente en ninguna parte. Solamente en cursos, en cosas que de repente uno busca para la autoayuda, en libros, ese tipo de cosas es lo que a uno le permiten ayudar. Ahora, ¿qué pienso yo? Con referencia, por ejemplo, a esa eh, a ese programa, pues a esa, ahorita no me acuerdo cómo es sí, el a la nombre, serie. La a serie. esa serie Ujú. de adolescencia. ¿Qué es lo que yo creo? Que en la serie tratan de demonizar Internet. En la serie tratan de demonizar a muchachos. Yo pienso
que no hay nada completamente malo ni nada completamente bueno. Lo que uno piensa que es malo no es tan malo y lo que uno piensa que es bueno no es tan bueno. Entonces nunca es bueno irse a los extremos y tampoco es bueno decir nunca. No es Claro, bueno irse ni a un extremo ni al otro. exacto. Vamos a ser personas inteligentes y vamos a entender, por ejemplo, demonizar el Internet. ¿Por qué lo demoniza? Si el problema está precisamente en la falta de formación que tenemos nosotros y que fallamos nosotros como padres. ¿Por qué no enseñamos a nuestros hijos a no burlarnos de los demás? ¿Por qué no lo hacemos? En lugar de decir, no, el niño tiene la culpa, el niño es el que se porta mal. No, vale, ¿qué detrás de la casa? ¿Qué pasa en la casa? Porque el niño se burla. ¿Por qué el niño hace ese tipo de cosas? Por ejemplo, yo en una ocasión, a mí me llamaron, en una ocasión, porque me llamaron al colegio, me acuerdo clarecito, y mi hija había entrado en ese colegio de primer grado. Estábamos en sexto y me llaman en sexto. Entonces, por favor, representante de mi hija se llama Yaisa. Yaisa, por favor, acudir al colegio. Yo, por supuesto, en el día siguiente me presenté en el colegio y en ese momento me dice la maestra, yo no sé qué le pasaba a Yaisa, Yaisa se burló de la niña tal. Y yo me le quedo viendo hacia la maestra y yo le digo, sí, se burló. ¿Cómo se burló la niña? Porque ella me contó, yo sí le dije, antes de que usted me haya contado, ella me dijo su versión. Yo tuve una conversación con mi hija porque mi hija me notificó que yo tenía que venir acá, yo tuve una conversación antes con ella. Ahora, yo le hago a usted la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que usted vio? Porque yo sé lo que vio mi hija. Ah, no, que pasó tal cosa, cual cosa. Le dije yo, ¿qué problema es? Profesores, se lo digo a usted también como mamá. El problema entre la niña y mi hija viene desde primer grado. Yo no dije nada en primer grado y yo le decía a mi hija, hija, las palabras no rompen hueso, no se preocupe, no pasa nada. Mientras tanto que usted no la agreda o que usted se sienta demasiado vulnerada, demasiado burlada, a usted me lo dice, yo vamos y hablamos del problema. Pero las palabras no rompen hueso. Entonces, eso pasó en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado. Y ahora usted me viene a reclamarme a mí en sexto. Yo te le tuve que haberle reclamado todos esos años y no lo hice. Porque su hija siempre se burlaba de la mía. Entonces, ¿sabe? Esa falta como de santificar a mi hijo, ¿no? Yo sé que mi hija también comete errores, yo sé, claro que sí. Es que mi hija se burló de la suya, claro. O sea, que mi hija lo reconoce, mi hija me lo dijo. Sí, es verdad, mamá. O sea, yo me burlé de la niña. Pero ¿por qué mi hija se burló de la de ella, desde la niña? Porque la niña ya lo había hecho antes. Ah, que está mal, claro. Pero pongámonos también, no solamente santifiquemos a una, que también santifiquemos también a la otra. Porque la otra actúa en consecuencia de la otra. Entonces creo que Claro. es como esa visión como de por ejemplo, no, bueno, que antes nosotros, no, antes era peor. Conmigo también se metían cuando yo era pequeña en el colegio. Y yo tuve que defenderme sola, porque a mí mi mamá no iba a defenderme por nada de eso, nada. Usted defiéndase en el colegio, usted sabe lo que usted tiene que hacer, ¿sabe? Claro. Entonces, ¿sabes? Cuestión como me parece, pues, que es importante darnos las herramientas necesarias como padres y como hijos y como familia y como escuela, porque en la escuela tampoco saben manejar ese tipo de situaciones. En la serie se ve como no saben, los maestros no saben cómo manejar la situación. Cuando la niña muere, la situación se escapa de las manos. Los Total. niños comienzan entonces a atacarse, comienzan a tener malas actitudes unos con otros, se van de la escuela, los maestros no saben cómo atajarlo. No, no, que ahí no está el problema. Entonces creo que es un problema de la sociedad General. en 100%. general, en general. Y por 100%. supuesto, las mismas psicólogas. Tú porque sabes de la materia, pero yo, por ejemplo, he tenido a mi hija con depresión, ¿ok? Ella tiene ahorita 16, desde 14 años, después del COVID-19, ella tuvo una depresión muy fuerte, todavía la tiene, gracias a Dios la estoy tratando y va para adelante, pero realmente las anteriores psicólogas no supieron cómo manejarla, no supieron hacerlo, porque todo el tiempo era, no, tú tienes que acudir al colegio, no, tú tienes que hacer, no, tú tienes que ir. Espérate un segundo, la niña te está diciéndote que no soporta la presión del colegio.
no lo soporta, no aguanta. La niña me dijo a mí en más de 3 y 4 oportunidades, mamá, no quiero seguir en este mundo. Wow. Y me lo dijo teniendo 14 años. Sí. Ahí voy a abrir rápido un paréntesis, Katy. Ujú. Muchas gracias por compartirme No, por favor. esto. Gracias a ustedes por Y escucharme y perdonen por lo largo y por la pedorrata. gracias a ti, Katy. Qué bueno, una, que estás atendiendo a tu hija. Dos, sí, la adolescencia, como decimos acá en México, es una etapa que me encantó cómo ejemplificaste como los extremos, Katy, entre demonizar o santificar, ¿no? O sea, bien. Pero sí, la adolescencia tampoco es como una etapa que hay que demonizar, ¿no? Por supuesto, el internet tampoco. Creo que los extremos es lo problemático, pero sí la adolescencia es una etapa que hay que llevar con pincitas, ¿no? Me gustó también, Katy, esta palabra que utilizaste de que no eres una mamá complaciente. Bien por eso. Ser una mamá complaciente ya cae en el extremo que no queremos, ¿no? De, ay, sí, lo que quiera mi niño. Y entonces, ¿en qué momento el niño va a fortalecer, joven, adolescente, va a fortalecer este carácter para conseguir sus objetivos si mamá o papá siempre le resuelven todo? Me gustó mucho eso que dijiste. Y también esto que mencionas sobre empatía, Katy, 100%. O sea, yo creo que en general hace falta empatía. Ese también es un pilar que vamos a ver dentro de este curso. Fíjense, chicas, como, qué rápido se nos va el tiempo. Quiero leer rápido algo de lo que compartieron aquí sobre este tema que estamos hablando de educación emocional en escuela y en la familia. Me pone aquí Sally. Yo a mis hijos les pongo actividades de música y deporte para que ellos puedan canalizar sus emociones y habilidades. Aplauso por eso. Fíjense, es que en realidad, chicas, a veces no necesitamos hacer algo extraordinario. El deporte, justo estas dos cosas que me pone aquí Sally, deporte y música, chicas, naturalmente ayudan a gestionar las emociones. Naturalmente pueden llegar a ser terapéuticos, ¿no? El deporte naturalmente ayuda a que el cuerpo saque la emoción y se sienta después mejor, aunque no sea una terapia como tal. Claro, hay situaciones que sí lo requieren, pero esto sí estimula una educación emocional en casa. Dice Dafne, criar a nuestros hijos con educación en el tema desde muy pequeños. Así es. Sally dice, hasta en la familia a veces se puede crear un ambiente tóxico. Antes había bullying de otra manera en el colegio. Totalmente. Y es que esto siempre ha existido. Es más, a veces, chicas, existe bullying en casa, entre los hermanos. Y a veces los papás no hacemos nada. Una cosa es que la relación de hermanos, fíjense qué importante es esto, te entrene como hijo para saber defenderte, para defender tus puntos de vista, para aprender a comunicarte, para aprender a escuchar y a callar. Sí, todo eso te enseña la familia y la relación de hermanos, pero eso es muy diferente a que ya existan relaciones violentas, que a veces, tristemente, desde casa fomentamos, ¿no? O sea, hay padres de familia que casi, casi, a ver si peléense, ¿no? No. O sea, hay que permitir que los hijos resuelvan el conflicto, pero los papás siempre tenemos que estar monitoreando que no se pasen de un nivel saludable, ¿no? Que no lleguen a un extremo de violencia, por supuesto. A ver, dice aquí Caro. Una de mis materias favoritas era la educación cívica, dice Janoski. Se resolvían los conflictos pegándonos con castigo, el profesor con la regla, 100%. Dice Santa, la educación emocional es fundamental para el bienestar personal, el desarrollo de relaciones saludables y el éxito en familiar, académico y laboral. Promueve un ambiente de respeto, colaboración, contribuyendo a una sociedad más empática y consciente. Esto último que acabas de poner, Santa, consciente. O sea, sí creo que ah, a veces hacemos muchas cosas en automático, no somos tan conscientes de lo que pensamos. También el tema de pensamiento lo vamos a ver,
de lo que sentimos y de cómo actuamos. Y si le ponemos un poquito más de conciencia a estas cosas, el mundo y la vida cambia para bien. Dice aquí Rosana, se resolvían a gritos. Mi papá nunca me pegó, pero a mis hermanos sí los castigaba con el cinto. Así era. No había en el colegio aislamiento, en la familia era golpear, regaños y gritos. Dice Ana, en la familia hubo mucha paloterapia. Sí, Ana, o cinturón terapia, o chanclaterapia, o todo esto, ¿no? Dice Ale Molina, creo en sí, como educación o inteligencia emocional no nos decían, pero yo estudié en una escuela de monjitas. Yo también, Ale. Y ahí había materia de espiritualidad. Qué importante es esa. Esa materia era como más suave y por ser religiosa era más hablado la parte de los problemas, porque confrontaban a los padres con su fe y qué haría su líder espiritual en los casos de conflicto. Así que ahí no podían reaccionar de manera visceral, más bien los hacían reflexionar y pensar en cómo debía cuidar el espíritu y el cuerpo de sus hijos. Ahí me refugié muchas veces para que no me golpearan o castigaran por algún mal comportamiento de mi parte. Era un respiro entre tantos problemas. Bien, Ale acaba de mencionar algo bien importante, chicas, la espiritualidad. Más allá de cualquier religión, o sea, el ser espiritual, el tener fe en algo, en tener esta moral bien entendida de tu actuar, de lo que está bien y de lo que está mal, también es una guía bien importante para los, digo, jóvenes, niños, jóvenes y adultos. Dice Rosana, al principio no sabía, repetía patrones, pero ahora con la información que tengo la aplico con mi hija. Bien. Eva, si hacía algo incorrecto, recibía un regaño y un castigo sin aclarar los motivos de lo que hice. En el colegio no había ningún tipo de educación emocional, nada, nada. Una acción trae reacción, 100%, dice Janoski. Yo me fijé mucho y cuando crecí no entendía mucho que quien nos pegaba o castigaría era mamá, pero mi papá nunca nos pegó y se respetaba muchísimo a papá. Y yo crié a mi hijo repitiendo el patrón de mi papá sin pegarle, solo reprendía a mi hijo con castigo sin pegarle. Y creo que ese patrón, desde mi óptica, es como mucho mejor y por supuesto hablarle muchísimo a los hijos. Totalmente, ¿no? O sea, evitar, siempre, chicas, evitar el tema del castigo físico, ¿no? Siempre va a ser mucho mejor, siempre. O sea, estamos hablando de educación emocional, ¿no? O sea, es tratar con amor desde tu palabra y tus acciones. Ok, ya ahorita voy a cerrar mi presentación, chicas, para ya quedarnos con algunas participaciones de ustedes. Aquí les dejo simplemente una lista de actividades muy sencillas, chicas, que pueden ustedes llevar en casa con sus hijos y adaptarlas a la edad, ¿no? Porque obviamente ponerte a dibujar las caritas y a ver, ¿qué es esto? Alegría, tristeza, enojo, miedo. Quizás te funcione con tus hijos chiquitos, no tanto así con tus hijos adolescentes, pero con tus hijos adolescentes puedes platicar de situaciones en donde se experimentan estas emociones. O sea, todo esto es educación emocional. Hasta en una plática con tu hijo y contarle una experiencia, le estás enseñando educación emocional. Llevar un diario emocional, hacer un juego de roles. O sea, aquí les pongo incluso escuchar diferentes tipos de música, como lo mencionaba hace ratito Sally. O sea, les pongo varias cosas, ¿no? Tener contacto físico, abrazar, besar a tus hijos, decirle te amo. Todo eso, no saben, chicas, cómo llena la pila emocional de nuestros hijos, cómo los hacemos sentir amados, ¿no? Esto es educación emocional. No les voy a dejar una tarea como tal, chicas, pero para la siguiente clase me gustaría que me compartieran ¿qué otras actividades ustedes propondrían, tanto en escuela como en casa, para fomentar la educación emocional? Simplemente así, a ver, yo propondría o yo haría o a ver, yo hago esto con mis hijos y a mí me funciona. Y en la siguiente clase lo platicamos, ¿ok?
¿Para qué nos sirve esto, chicas? La educación emocional. Simple y sencillamente, de acuerdo, fíjense, a las relaciones que se establecen en la familia, eso es un factor predictivo tanto del bienestar emocional o de la felicidad de nuestros hijos a futuro. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere este último párrafo, chicas? Que en la medida que haya más educación emocional, más tratos amorosos y dignos, esto hace que esos niños en su edad adulta sean más felices y vivan con mayor bienestar. Al contrario, si viven en un ambiente nocivo, conflictivo, donde se viven emociones displacenteras constantes como las que les pongo aquí, tristeza, rencor, odio, etcétera, estos factores predisponen más a ese chico pues al malestar emocional y a una vida infeliz y a repetir esos patrones también. Entonces, vean qué importante es. Así es que tratemos de hacer la diferencia con nosotros y nuestras familias, independientemente, chicas, de la historia que nos haya tocado a nosotras, pues como niños, ¿no? Bien, vamos a dejarle hasta aquí, chicas. Ya la siguiente clase ya vamos a empezar con los pilares de la inteligencia emocional. Entonces, me voy con Santa, que levantó la mano, y luego nos vamos con Caro, que tienen también la mano levantada. Y si alguien quiere participar, ahorita ya para cerrar la clase, chicas, ya saben. Ay, a ver, ay. A ver, Santa. A ver, vamos a activar tu micro. Ahí estás, ya está, Santa. Ok, gracias. Sí, quería decir algo sobre lo que dijo Katy, algo importante. Yo sé que ella lo hizo inconscientemente, de eso yo estoy clara, pero esa palabrita que siempre decimos a nuestros hijos y a los demás, tranquila, que la palabra no rompe en hueso, tranquila, mientras no te den, yo he escuchado mucho eso, no solamente de Katy, sino de muchas personas, pero ojo con esto, es sumamente importante esto. La palabra no rompe en hueso, pero dejan heridas, y esas heridas son las que convierten a una mujer emocionalmente negativa. Hoy vemos muchas mujeres que tienen reacciones negativas, que viven quejándose, que viven enfermas, que viven lamentándose, y es porque tienen herida de su niñez, porque aguanta, o sea, la estamos enseñando a que aguante, a que reprima, a que no, como decía mi querida Alejandra, a que no se defienda, a que aguante todo, que ella pueda aguantar, mientras no te topen, mientras no te den, y no solamente le digo por Katy, sino me acordé, porque lo he escuchado muchas ocasiones, esto, tranquila, la palabra no rompe hueso, pero las palabras, mujeres, mire, a veces es mejor que te den, y no que estoy hablando que tienen que aguantar golpe, pero muchas veces es mejor que te den un golpe físico y no te digan palabras que te hieran, porque el golpe te lo puede poner una crema, te puede maquillar, pero las heridas que dejan ahí adentro, ¿cómo tú la puedes maquillar? ¿Cómo tú la puedes transformar? ¿Cómo? No puede. Entonces, si seguimos en esa acción de que las palabras rompen hueso, aguanta, entonces vamos a crear muchas personas heridas. Y muchas veces, lamentablemente, no buscamos cómo sanar esas heridas. Hay mucha técnica, hay muchas herramientas, pero no queremos, porque pensamos como no se ven, están ahí tapadas, están guardadas, nadie la está mirando. ¿Para qué voy a invertir en eso? ¿Para qué voy a buscar ayuda? Entonces, cuando empezamos a tomar lo que es autoconocimiento, a quererme, a saber que yo soy importante, entonces me doy el permiso de sanarla, porque yo merezco vivir en libertad. Porque cuando tengo herida, estoy viviendo en una cárcel y no me doy cuenta. Es como ese caparazón, ¿verdad? Donde no quiero salir, pero está ahí guardada esa herida. Entonces es sumamente importante esto. Quería compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Santa. Bien,
Pues claro, ni heridas físicas, ni heridas emocionales, ¿no? Gracias por compartir, Santa. A ver, Caro, ya está abierto tu micro. Gracias, buenas noches. Es un tema súper, súper amplio, toca muchos factores y creo que nosotros estamos en una generación que yo creo que como mamás estamos como que en un sándwich, porque estamos saliendo de una generación que tal vez sufrió mucho, que fueron nuestros padres, mucho machismo, mucho egoísmo, el rol de la mujer muy marcado, muy diferente al rol del varón. Nosotros crecimos en eso y ahorita con la tecnología que se abre, que los derechos humanos y que las noticias vuelan y se vuelven alborotos más grandes, queremos evitarle todo ese sufrimiento a nuestros hijos. Entonces, como decía Santa, por ejemplo, en mi caso, yo toda la vida añoré un abrazo de mi papá y no lo tuve. Lo tuve hasta ahora de grande, casi por cumplir 50 años. Un día se me acercó y me abrazó. Y entonces esas heridas, esas faltas que hacían, es lo que nosotros tenemos que ahora como que cambiarles el cassette y transformarlo. Yo tengo un hijo varón, está en la edad de la adolescencia y yo lo ando abrazando y besando y me dicen, ya te va a empezar a decir que ya no quiere, que esto y que lo otro. Pero le digo, está en mí enseñarle el amor, el cariño, el respeto, la igualdad de derechos entre un hombre y una mujer y que como estamos en el periodo de ya de desarrollo y todo eso, entonces yo he estado tratando de educarle y de enseñarle sin meter, digamos, el sexo como algo de mercado, como la falta de respeto, o que porque ser hombre, ser masculino es ser esto, o ser feminismo es esto. Digo, somos iguales, somos hechos a imagen y somos creación de Dios. Entonces, Él nos tiene a los dos acá y está en nosotros mantener ese equilibrio. Con Totalmente. las palabras, yo le digo, para mí, por todo lo que me ha tocado pasar, le digo yo, he aprendido y pienso ahora que las palabras, lo que te dice la gente fuera, es como un regalo, le digo. Tú decides si lo recibes o, no, o lo sueltas. Porque si yo decido recibir una palabra de ofensa, se me va a quedar acá y se me va a quedar acá. Y no va a pasar muchas cosas que me las van a estar recordando. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso en ese entorno. Entonces le digo, si a ti te ofende a alguien, tú tienes que decirte a ti mismo, no lo recibo. Esto no lo dijo para mí, porque si tú lo recibes, lo clavaste en la mente y en el corazón. Y que salga de ahí va a costar un montón. Entonces le digo, incluso le digo, todo esto de la emoción y de los sentimientos, le digo, va anclado hasta con la música, va anclado con la televisión, va anclado con todo nuestro entorno. Porque, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de cuando yo era chiquita, mi mamá todavía mantenía música de Juan Gabriel, de Roberto Carlos, de José Luis Perales, que me dejó, que me abandonó, que me hizo y no me deshizo. Exacto. Bien de drama. Exacto. Y cuando yo viví mi separación, yo era esa música aquí y vas de regreso y vas de regreso y vas y aquí. No, hasta que un día, un momento, dejo de oír música con ese tipo de letra. O oigo música de arpas o no oigo música y me quité la música por completo, me quité las novelas porque era otro, ay, dijo que me hizo a mí también y que aquí para allá. Y yo eso se lo estaba inyectando a mi hijo inconscientemente. Exactamente. Entonces yo decidí quitarme la música, quitarme las novelas y le digo yo, Bien. cuando pasa algo y que viene un recuerdo, algo así, ¿lo acepto o no lo acepto? No, no lo acepto. Y trato de cambiarme el cassette para no inyectárselo a él. Buenísimo. Y eso ha sido lo que yo he estado haciendo y por eso se lo quise compartir, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Fíjense qué bonito esto de justo cómo Caro nos comparte, ¿no? Que ella está con esto, Caro, tú estás rompiendo el patrón. O sea, estás cambiando totalmente el patrón que tú recibiste y ahora tú estás haciéndolo diferente, ¿no? O sea, esta parte de besar, abrazar, ser cariñosa. Y la verdad es que sí creo que como mamás pues esto que tú le dices, por ejemplo, ¿no? ¿Lo aceptas o lo rechazas?
son herramientas que quizás nadie nos enseñó, pero que son muy funcionales, porque realmente a nuestros hijos en algún momento les funciona esto, ¿no? A ver, yo decido si lo acepto, esa ofensa, o la rechazo. Y si la acepto es como estar aceptando una verdad en mí o una opinión ajena de mí que yo no soy. Entonces, bien por eso, Caro, bien por eso. A ver, vamos con Grace. Te abro tu micro, Grace. Ya nos quedan como 5 minutitos, chicas. Vamos así, como decimos en México, bien al grano, bien al punto directo. Mm, a ver, Grace, te estoy dando aquí solicitud para activar tu audio. Ya estás, Grace. ¿ok? Cuéntanos. Con respecto a lo de la palabra, no sé si lo han visto en redes sociales, yo lo he visto que hay una manera como explicarle a los niños. Hay algo que es realidad y otra es opinión, que era lo que tú dijiste ahorita de la opinión. Entonces, un ejemplo, el color del cuaderno es rojo. ¿Eso es una realidad o una opinión? Eso es Claro. una realidad, se tiene que contestar eso. ¿Y tú eres fea? ¿Es una realidad o una opinión? No es una opinión. Entonces, realmente las opiniones vienen de la parte interna de esa persona que está ofendiendo. Las personas ofenden y hacen todo eso por escasez, porque realmente a esa persona es la que se siente así y lo quiere expresar a otras para que como que yo digo que es como que le entregan un látigo o algo así, o sea, le entregan para que me ayudes con este dolor que llevo, entonces quieres compartir ese dolor ofendiendo a otro. Bueno, Ujú. ese era el ejemplo. Y el otro ejemplo que tenía era como que la pared le faltan bloques, es una realidad. Pero que tú no sabes leer o tú no sabes hablar, eso no es una realidad. Eso es una opinión. Entonces sí, a veces ese enseñarle eso a los niños es muy importante. Me encanta. Muchas gracias, Lisa, Grace. ok, buenas Muchas, noches, muchas gracias, Grace. con gusto. Muy buena esa herramienta que nos compartes, Grace, para que la tomemos en cuenta quienes tienen hijos chiquitos. En lo personal, los míos andan en la adolescencia total y aprovecho para hacer este pequeño paréntesis, chicas. Por ahí hace ratito una de sus compañeras, Katy, si no mal recuerdo, mencionó la serie de adolescencia. Yo les quiero dejar esa tarea, chicas. Si pueden, vean esa serie. Son 4 capítulos. Así se llama Adolescencia y la encuentran en Netflix. Les aseguro, en un día la ven. Tiene momentos así clave esa serie que como mamás, como padres, y también las que no sean mamás, pues vale la pena también verla porque se tocan muchos puntos bien interesantes y de una realidad que en estos tiempos estamos viviendo. Así es que si me permiten dejarles una tarea, es esa, que vean la serie de adolescencia, ¿va? A ver, vamos a abrir tu micro, Rosana. Ya estás. Hola Ale, ¿qué tal? Bueno, quería compartir con lo que dijo Caro, que bueno, que él ha recibido su abrazo después de años. Yo cuando le digo a mi papá, pa, hablo siempre, él está lejos, él está en Perú, yo estoy acá en Argentina y le digo, pa, te amo, ¿no? Cuando me despido y a él le cuesta decirle, o sea, yo también te amo, hija, ¿no? Pero a mi hija le digo siempre el yo te amo, el yo te quiero. A mis sobrinas que están lejos, incluso mis sobrinas cuando me llaman me dicen, tía, te amo, tía, Mm, te quiero. O sea, es recibir esa palabra de las sobrinas, qué bonito, ¿no? O sea, más allá de que a mi papá le cueste, pero aprendí que por ser como es y a él no le enseñaron y no recibió también ese amor, le cuesta y es como que siempre está como el machismo, ¿no? Ahí presente. Pero bueno, era eso de dar esa opinión que a mí me encanta decirme el yo te quiero y yo te amo y que siempre lo repitan también. No hay que esperar del otro a que te diga el yo te quiero y yo te amo, sino nosotras mismas también. Eso, un qué abrazo, gracias. bonito. Qué bonito, Rosana. Muchas gracias por compartir. Totalmente de acuerdo. Más adelante, cuando veamos
uno de nuestros pilares que ya van a ser de nuestras últimas clases. Por ahí les voy a dejar una tareita similar a algo de lo que nos acabas de compartir, que simplemente es abrirnos a expresar, ¿no? Abrirnos a expresar y el decirle a otra persona, te quiero, te amo, lo que sea, es literal, es un gran regalo que le damos al otro, pero que también nos damos a nosotros mismos en la medida en que nos permitimos sentir, conectar con esa emoción. A ver, vamos a cerrar contigo, Katy. Abro tu micro. Ajá, sí, buenas noches. Gracias por darme otra vez la oportunidad y disculpen que repita. Lo que pasa es que Santa me nombró y de verdad que le agradezco mucho por sus palabras, ¿no? Igual como la sesión pasada también que me dijo también unas palabras y le agradezco mucho por todas, por tomarse el tiempo, ¿no? De decirme esas palabras, así como tú también, Alejandra. Pero yo quiero puntualizar esto. Fíjate que, de hecho, yo siempre le decía, claro, le hacía comentarios, mira, las palabras no rompen hueso, no porque quería que se aguantara, sino para disminuirle la importancia de lo que le dijo aquella muchachita, ¿no? O lo que le dijo aquel muchachito en ese momento. Claro, y fíjate, tanto le dije que de hecho lo que comentó después Santa, que eso le guarda heridas. Bueno, tanta herida le guardó que al final, en este momento nos encontramos, por ejemplo, tratando de su depresión. Es decir, que realmente en algún momento se le sirvió como para mantenerse en el colegio hasta este momento, pero de otra manera le hizo que se tuviese que pedir ayuda a nivel, por ejemplo, neurológico, porque ahorita la tengo con un neurólogo, porque realmente las herramientas que le dieron en su momento, ni los psicólogos ni los psiquiatras, pues, fueron funcionales. Ahorita que la tengo con un neurólogo, realmente es el que ahorita me la tiene parada, pues me la tiene bien, chévere, activa, que es lo importante. Entonces quería también hacer como esa puntualización y que claro, tienes mucha razón, ¿no? Que no hay que Bien, decirle a un niño que se aguante, efectivamente, porque es un bien, error. bien. Lo que Muchas quería era gracias. como puntualizar eso. No, muchas gracias a Muchas usted. gracias. Y sí, sí, Katy, sí lo entiendo así, justo. Sí creo, que como mamás hacemos lo que podemos, ¿no? Lo mejor que podemos y no, tampoco hay que exigirnos o sobreexigirnos tener la respuesta ideal para todas las situaciones, ¿no? Sí creo que como mamás, chicas, cada etapa es un desafío. O sea, que los chiquitos están aprendiendo, por ejemplo, a ser autónomos, ¿no? ¿Qué tanto le dejo a mi hijito chiquito y qué tanto lo suelto y qué tanto lo agarro? Pero cuando son adolescentes, ahí viene otra etapa, es un desafío distinto. Y cuando son adultos también, o sea, el punto aquí es que no vamos a dejar nunca de ser madres y padres de familia hasta el último día de nuestras vidas, chicas. Y bueno, mientras nos toca esa labor y con esto que ahora estamos aprendiendo juntas que a ustedes les permita fortalecer algunas de las ideas o de las actividades que ya hacían en casa y que estas clases les sirvan a ustedes para decir, oye, bien, como Sally, por ejemplo, ¿no? Que nos compartía lo del ejercicio y la música. Y con esta clase, ¿qué va a pasar en ella? Que va a reforzar la idea de, bien, pues lo estoy haciendo bien, pues hay que continuarle por ahí, ¿no? Y que a lo mejor también esto les sirva a algunas otras de ustedes a generar más esta creatividad y esta conciencia de reconocer, chicas, que como madres tenemos un papel así fundamental en la educación emocional de nuestros hijos. O sea, literal es como si los dejamos casi listos o con las herramientas necesarias para que ya les toque a ellos continuar en la vida. ¿Ok? Y también, chicas, por supuesto, con todo y los desafíos que ser mamá implica, pues no se trata de que esto sea un sufrimiento o un sacrificio para nosotras, ¿no? Se trata de que al final, pues disfrutemos este camino y disfrutemos esta etapa, ¿ok? Bien, chicas, les agradezco mucho su tiempo, el que hayan estado aquí, atendiendo la clase, tomando sus notas, les agradezco mucho. Y bueno, si les parece, vamos a tomarnos
nuestra foto final de nuestra clase 3, que qué rápido. O sea, de verdad, cuando menos nos demos cuenta vamos a estar así de, ya, ya se acabó, ya no nos vamos a ver cada domingo cuando vayamos como en la 9. Y ahorita ya vamos en la 3. Ahí va la fotito, ¿eh? Una, dos, y por ahí están prendiendo cámaras todavía. Dos, 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 dos. Y 3. Ahí va. Ahí va. Listo, chicas. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo acá desde México. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y acuérdense, chicas, esta semana, o sea, trabajo de esta semana, vamos a hacernos muy conscientes de la educación emocional que estamos brindando en casa, con nuestros hijos, con nosotras mismas, en nuestro entorno. Simplemente vamos a hacernos más conscientes de eso durante esta semana. Si pueden, vean la serie de adolescencia y lo platicamos la próxima semana, el próximo domingo, y que tengan todas muy bonita noche. Muchas bendiciones también, chicas. Gracias. Bye, bye. Gracias, buena semana a todos, a todas. Bye, bye. Gracias. Estos a todas. Chao. Feliz y bendecida noche. Gracias.